y luego como que pasó, bueno, a donde estaba exactamente el tumor. Dice que él sintió esas manos, ¿verdad? Y él dice que él se volvía a ver a todos así, y que no, todo el mundo tranquilo, y que decía, así no, esto es Jesús, esto es Dios. Y cuando, luego de eso, lo operaron, y todo fue un éxito, ¿verdad? Pero de aquí, 9 meses, estuvo muy bien, y el cáncer volvió. Se hizo en el tórax, se empezó a formar y por las celulitas de la sangre, no entiendo, a él no le pusieron quimioterapia, no entiendo por qué. Entonces, los doctores creo que decían que no había necesidad de hacerlo, no sé por qué. Y resulta que después, cuando él se recuperó muy, muy bien, de hecho salió el testimonio y todo el asunto en la iglesia, y todos contentos, felices, se recuperó, había perdido 10 kilos, algo así, bueno, estaba muy, muy delgado, pero empezó a recuperarse, y de hecho volvió a trabajar y todo, porque él estuvo obviamente incapacitado. Y cuando volvió eso, el cáncer hizo metástasis. Entonces, aunque fueron del radiólogo, y aunque todo el asunto, lo hicieron radioterapia, no funcionó. Y exactamente cuando a él lo internaron de nuevo fue un 21 de enero, y el 27 de febrero estábamos ahí en el cuarto, en la cama, bueno, él no dormía, entonces yo me había quedado dormida, ya estaba muy cansada, cuando de pronto me desperté. Yo tengo que cuidar a Marco, ¿no? Mi hijo Anthony era el que le ponía las inyecciones, el que le daba los medicamentos, él estaba atento, los medicamentos, las horas exactas, todo. Y yo me había quedado dormida. Entonces, cuando me desperté, él me pidió, solo había pedido gin, de hecho en la mañana Maureen estuvo conmigo toda la mañana, y él solamente pidió gin, y me dijo que le diera una cucharadita de gin, se la di, y después le dije, amor, hermano, me dice, no, muchas gracias. Pero cuando él dijo muchas gracias, yo sentí que como un aviso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, cuando me dice así, muy, bueno, yo le dije, amor, ¿qué pasa? Me dice, ya hablé con Dios, pero nada más. Y cuando él me dijo, ya hablé con Dios, dije yo, bueno, después le pregunto qué hablo con Dios, según yo, ¿verdad? Entonces resulta que cuando ya eso pasó, ¿verdad? Las últimas palabras que me dijo fue, dígale a Anthony que me venga a hacer masajes en los pies. Y yo le dije, no, yo se los hago. Y cuando yo me volví, teníamos en el cuarto una ventana muy grande, y cuando yo me volví, yo sentí un impacto y volví a verle la cara y ya tenía la mirada perdida. O sea, no fue una muerte así como muy en paz, nada más yo vi su mirada hacia la ventana, y entonces yo empecé como a tocarle la carita y no respondía. En ese momento llamé a Roxana, que es mi mamá espiritual, y ella me dijo, Wendy, póngale un espejo, y después ya dos Llamita estaba allí, y todos nos levantamos, y yo no sabía qué hacer, yo estaba como en shock, y yo no sabía. Anthony me decía, mami, pero llame a los paramédicos, y yo temblaba, y yo no encontraba el número, y verdad, y era un caos terrible en ese momento, porque ya el espejo no se empañó, yo ya sabía que él se había ido, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando eso pasó, ¿verdad? Todo Llamita se encargó de llamar a todos, llamaron a todos, y cuando ya todos estábamos ahí, yo he tenido mucha fe, y Dios sabe que yo he tenido mucha fe siempre. Ayer compartí eso con Jennifer, y bueno, ahora oramos por Catherine, que no pudo venir porque está enferma. Manuelito, estaba hablando con ellos y yo les compartía del creerle a Dios, qué importante que es. Mi fe estaba tan puesta en Dios que yo decía, Él se puede levantar un día y Dios lo puede levantar.
Y nos pusimos a orar alrededor. Estaba Yami, estaba mi mejor amiga que ya falleció. Estábamos todos orando alrededor de él y yo decía, Señor, tú lo puedes levantar de ahí. Y de pronto escuché una voz que me dijo, apártate, y era Dios. Y yo me fui haciendo para atrás, y para atrás, y era Dios, y me dijo, apártate. Y me hice para atrás. Yo tenía la fe que él se podía levantar, pero el Señor me dijo, apártate. Y entonces yo me hice para atrás, y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y él me puso, no, lo que tienes que hacer, ya, vueltas, todo. Y entonces yo me metí al baño, y yo, sí, yo tengo que bañarme, tenemos que el ataúd, todas las vueltas. Cuando me metí al baño, yo tenía la mirada al chorro, y yo le decía al chorro de agua, yo le decía, Señor, no entiendo. Y a mí también decía, no entiendo, porque nosotros teníamos mucha fe, que Dios lo podía levantar. Y yo le decía, Señor, no entiendo, pero aún en medio de todo esto, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Respóndeme, no entiendo. Y él me dijo, ya, hice lo que mi siervo me pidió que hiciera, cumplí mi voluntad, y basta. Entonces cuando él me respondió de esa manera, entonces yo entendí que no, que ya yo tenía que hacer todo lo que tenía que hacer, lo que se venía. Entonces hay algo que yo entendí ahí, que si ellos toman la decisión, por más que nosotros oremos, él tomó la decisión de irse. Porque cuando estábamos ya en la noche, que estábamos en que lo teníamos en la iglesia, y llegó un pastor que yo conocí hace muchos años, y él me dijo, Wendy, le traigo una palabra de parte de Dios. Yo no quería escuchar nada, pero él me dijo, le traigo una palabra de parte de Dios y se la tengo que dar. Y se sentó a la par mía y me dice, vea, Wendy, yo vi en visión a Marco, y él estaba negociando con el Padre, y él le dijo al Padre que él tomaba la decisión de irse, pero que por favor le prometiera que iba a cuidar a su esposa y a sus hijos. Entonces que él iba a tomar la decisión de irse, solo si él se lo decía. Entonces me imagino que fue cuando Dios habló y le dijo que sí, y él tomó la decisión de partir. Entonces cuando él me dijo, ya hablé con Dios, Dios siempre me lo hizo saber, que era lo que él había hablado con Dios. Y Dios es fiel, definitivamente. Dios es fiel, Dios nunca nos va a dejar así, desamparados, ni, ¿verdad? Entonces yo entendí que él tomó la decisión, y por más que nosotros oráramos, no lo iba a levantar, porque él respeta. Que fue lo que pasó con el amigo de Edwin, que hace poco falleció también. Entonces, ahí fue donde empezó duro para mí, duro. Yo duré mucho tiempo, tal vez 2 años, muy atormentada por los espíritus inmundos que llegaban a mi cama